Buenas noches, un placer poder compartir estas experiencias con ustedes. Es un placer que me hayan invitado acá para participar de esta reunión. Creo que un poco la idea es hablar sobre alguna experiencia que hemos tenido. Puedo empezar de repente empezamos por la experiencia propiamente dicha, y después paso un poco a una explicación de algunas cosas que son consecuencia de esto. Sobre lo que a mí me pasó, quizás fue hace 11, 12 años, fue aproximadamente se acoplan, si ustedes escuchan, se acoplan acá. ¿Ah? Habíamos ido a buscar un barco al Caribe de un amigo. Veníamos con Aníbal Abella, un amigo, un socio de navegaciones. Era un barco de 45 pies. Salimos de Antigua, ¿sí? El barco lo habíamos revisado un poco por arriba, pero teníamos la certeza de que había un survey que lo había revisado. Un survey es una inspección de un experto. Pero la realidad es que salimos, condiciones aceptables, o sea, nunca pasamos los 20 nudos. Al sexto día de navegación, a las 6 de la tarde, habíamos cenado, mesa, mantel, o sea, para explicar un poco cuáles eran las condiciones reinantes, o sea, no estábamos ni siquiera comprometidos con mal tiempo ni nada de eso. Cenamos temprano para evitar usar energía eléctrica y nos fuimos. Aníbal se fue a dormir y yo me quedé sentado afuera con las últimas luces del día leyendo un libro en el marco de lo que es la entrada del barco. En ese momento sentimos un ruido, un bluff, y miro para adentro y veo el piso entero de un payol de 1,5 metros por medio metro que se levanta y todo alrededor entra agua. O sea, lo único que atiné a decir, bueno, aparte de alguna cosa un poco fuera de lugar, fue: se nos hunde el barco. Yo me encargo de tirar la balsa y el bote. Tú sacas los elementos de seguridad que tenemos prontos para sacar. Normalmente yo soy bastante cuidadoso en lo que son los elementos de seguridad. Los pongo en contenedores a prueba de agua y los tengo a mano para poder usarlos. Tiré la balsa, por suerte se infló correctamente, es automática. La dejé amarrada en la popa. Había un dinghy en la proa, fondo rígido. Llevo cuchillos en diferentes lados del barco, uno en la proa, uno al medio cerca del palo y otro en la popa. Corté los cabos que estaban amarrando el dinghy y en ese momento, con un plus de adrenalina, lo que hice fue tirar al agua el dinghy. Nunca me di cuenta de cómo hice para tirar el dinghy al agua y lo amarramos junto en la popa. Mientras tanto, Aníbal fue sacando el barco. Los 3 contenedores básicamente tenían los elementos de seguridad: bengalas, baterías linternas, algunas raciones de comida. También tenemos unos packs de agua que están siempre para agarrarlos rápidamente y poder abandonar el barco. Y algunos otros elementos de antimareo, algo médico, hay unas navajas, hay varias cosas que están en esos packs de seguridad. Empezamos a tirar eso a bordo de la balsa y yo lo único que agarré yo de adentro del barco fue una mochila con la parte de los documentos. O sea, los documentos más que nada personales y los del barco por tener algo para poder de alguna forma identificarnos, que nos puedan venir a buscar. Y lo que sí teníamos, aparte de un GPS de mano que estaba en ese pack, y que para mí es una de las cosas más importantes para llevar, es un teléfono satelital, un Iridium,
con un par de baterías, o sea, teníamos un montón de minutos en el aire como para poder comunicarnos. Ropa no pudimos agarrar porque la velocidad con la que entraba el agua era tal que a los 3 o 4 minutos, o sea, lo que yo demoré en tirar al agua la balsa y lo que Aníbal demoró en sacar los elementos de seguridad que estaba durmiendo, fuimos a entrar al barco nuevamente a buscar algo de ropa y unas cosas personales y ya el agua nos llegaba más de la cintura, vamos, o sea, no tenía sentido, digamos, capaz que el barco se escoraba para algún lado y corríamos el riesgo de quedarnos enganchados con algo y dijimos, bueno, vamos a abandonar el barco y vemos un poco cómo nos arreglamos. El barco demoró un par de minutos más y se fue. Es una sensación media rara, digamos, o sea, quedar ahí en el medio del océano. Estamos a unas 320 millas al este de Martinica, medio del océano, condiciones, viento 17 nudos, 15, 17 nudos, muy buena temperatura. Los dos teníamos muy poca ropa, era solamente... Yo tenía un short y una remera, creo, o un pantalón y una remera, y Aníbal un short y una remera, era todo lo que teníamos. Por suerte, digamos, las condiciones no son complicadas, o sea, sí teníamos los salvavidas y eso que era parte de los elementos de seguridad. Las condiciones no son frías, que bueno, el título dice que es naufragios en agua fría, pero esto no fue en aguas frías. Subimos a la balsa, prendimos el GPS, hicimos un rápido inventario de todo lo que había arriba de la balsa porque nos iba a agarrar la noche y las luces son escasas. Y lo que hicimos fue llamar a través del Iridium al dueño del barco y le contamos de que el barco se había hundido, que por favor activara un BIR, un búsqueda y rescate, Search and Rescue en inglés. Dijimos que íbamos a mantener el teléfono prendido unos 20 minutos, media hora, para tener alguna comunicación, y después lo íbamos a prender cada hora en punto hasta y 5. Eso era una primera medida que habíamos tomado para poder administrar la energía que teníamos de las baterías del teléfono satelital. La realidad es que Johnny Bird era el dueño del barco, actuó muy rápido, se contactó muy rápido con lo que es el centro de búsqueda y rescate acá en Uruguay, que es en la base aérea número 1, si no me equivoco. Y de ahí él fue y se contactó con Puerto Rico y nos avisó a nosotros que ya estaba en camino el operativo de búsqueda y rescate. A los 2 o 3 minutos nos llaman a nosotros de Martinica. Digamos, el océano se divide en franjas y ciertos países administran lo que es la búsqueda y rescate. No es que físicamente vayan, sino que ellos administran, envían, organizan, y a nosotros por donde estábamos es un corredor que le tocaba a Martinica. Nos hacen un interrogatorio muy rápido de nuestra posición, nuestro rumbo, nuestra velocidad. Más que nada querían saber nuestra condición física, a ver si estábamos bien, si teníamos frío, si teníamos alimentos. O sea, a todos les respondíamos que estábamos en muy buenas condiciones, que teníamos alimento, que teníamos agua, que teníamos una balsa y que teníamos un dinghy. O sea que estábamos en condiciones óptimas para poder sobrevivir por lo menos 6 o 7 días sin ningún tipo de apuros, siempre y cuando no hubiera nada serio de clima o algún otro inconveniente. La realidad es que en ese mismo momento había un huracán, más o menos a unas 1500 millas, y como todos sabemos acá en Uruguay, digamos, las noticias vuelan, y no es que nos hubiéramos hundido por un defecto del barco, sino que habíamos estado en un huracán, un montón de cosas que terminaron, digamos, o sea, poniendo nervioso a cierta gente. Tuvimos la precaución de llamar inmediatamente a nuestra familia e informarles la situación
para que eso no afectara lo que es nuestras familias. Creo que fue una muy buena, una muy acertada decisión. En algún momento, si alguien quiere preguntar algo, por favor, pregunten. Seguimos con lo que es la comunicación con Fort-de-France. Llegamos a la conclusión que mandar un helicóptero era muy riesgoso porque estábamos muy en el límite de lo que era el alcance del helicóptero, y destinaban una unidad de superficie que en un máximo de 24 horas iba a estar al lado nuestro. Entonces, digamos, lo único que se me ocurrió en ese momento fue modificar la prendida del teléfono celular, del teléfono satelital, que en vez de ser cada hora, sea cada 2 horas. Y le comenté que eran las horas pares. Y el tipo que estaba del otro lado fue muy rápido en preguntar, sí, ¿y en qué uso horario están manejando ustedes para decir horas pares? Por suerte, digamos, o sea, se ve que hay personas muy entrenadas para esto. Y bueno, decidimos poner GMT o tiempo universal para que sea más fácil. Y por ahí quedamos. Arriba de la balsa, Aníbal, yo, y las pocas cosas que teníamos. La balsa en sí es una balsa para 4 personas. Son muy chicas las balsas, o sea, nosotros 2, y las pocas cosas que teníamos ocupábamos casi el total del lugar. La razón de eso es que en realidad uno va como lata de sardinas adentro de una balsa para no perder temperatura. Cuerpo con cuerpo, digamos, o sea, cabeza con pies, alternadas como igual que una lata de sardinas. Y es aconsejable ir en la balsa con ocupación completa, justamente para evitar perder temperatura. Por suerte nosotros estábamos en zona ecuatorial, o sea, con temperaturas de 20 y algo de grados, con aguas de más de 20 grados de temperatura, o sea, el problema de frío no teníamos. A las 2 horas prendemos el teléfono, nos llama Johnny en cuestión de 15 segundos de haberlo prendido, nos dice que teníamos un barco inglés que nos iba a pasar a rescatar en 8 horas, y que nos íbamos a Liverpool. Bueno, está. Pensábamos ir a Uruguay, pero nos íbamos a Liverpool. No era, digamos, dentro de lo que nosotros pensábamos, que teníamos 22 horas por delante. Al acercarlo a 8 horas, prácticamente estábamos en una cuestión de un rato nada más. Aparte, pasó algo raro, nosotros el tiempo no nos dimos cuenta que pasaba. Pasaban las horas y para nosotros eran, no sé si minutos o algo de eso, o sea, no sé el fenómeno raro ese, por qué se dio. Capaz que era toda la adrenalina, todo lo que estaba pasando, no lo tengo muy claro. A las 2 horas prendemos el teléfono nuevamente, no tenemos ninguna comunicación, lo apagamos. Y un poco antes de las siguientes 2 horas, o sea, esto fue a las 6 de la tarde, 6 menos cuarto, que se hundió el barco, y un poco antes de las 12 dije, voy a echar una bichada para afuera, a ver si algo anda por ahí, pero por simple curiosidad. Increíblemente, a 3 o 4 millas, vimos una luz de búsqueda que estaba barriendo el océano. Dijimos, nos están buscando, están relativamente cerca. Agarramos una bengala, tiramos una bengala paracaídas de las convencionales, se nos presentó un problema. Los dos ya necesitábamos lente para leer y no teníamos buena luz como para poder leer el instructivo. O sea, es interesante cuando uno tiene bengalas que sepa cómo usarlas. Ya hay diferentes modelos, diferentes formas de encenderlas. Bueno, de alguna forma prendimos la linterna y haciendo un poquito de ejercicio y pudimos leer las instrucciones,
Tiramos una bengala normal de paracaídas, vimos que la luz, en vez de barrer el océano, más o menos nos enfocó, y de ahí en más que se iban acercando. A los 10 minutos vimos que se iba desviando un poco la luz de nuestro rumbo, y tiramos una bengala de esas de pistola de plástico que vienen con unos cartuchos. No sirven para nada. Hacen así, bajan a los pocos segundos, o sea, supongo que sirven cuando ya la cosa está muy definida. Y prendimos una bengala de mano, como las de los estadios, o sea, esa sí funcionó correctamente, pero empezó a tirar pequeñas gotas de luz encendida al piso. Una cosa a tener en cuenta, digamos, las bengalas siempre hay que prenderlas hacia sotavento para evitar, uno, el humo, o sea, que nos intoxique, pero aparte que las chispas y eso caigan al agua. Después, digamos, o sea, el barco volvió a enfocarnos y se empezó a acercar y tiré la bengala al agua. Lo que es increíble, que no se apaga. Se fue hundiendo prendida la bengala, o sea, magnesio, o sea, se mantiene prendido y creo que perfora cualquier cosa. Es una muy alta temperatura, así que tener en cuenta para lo que son balsas y eso, el tema de la bengala, que no dañe la estructura sobre la que nosotros estamos, la plataforma. El barco se fue acercando, hizo una maniobra que al principio nos asustó un poco porque venía de sotavento, se puso paralelo a nosotros y cuando estábamos aproximadamente a la mitad, venía muy despacio, con los bow thrusters fue moviendo el barco de tal forma que nos dejó a nosotros a sotavento. Nos dio un poquito de sensación los bow thrusters escupiendo los chorros de agua relativamente cerca nuestros, pero bueno. Nos tiraron un cabo fino, un segundo cabo, los amarramos a las puertas de la balsa. Había en el océano, hay onda grande, o sea, siempre hay 3 o 4 metros. Nos habían tirado una escala de gato y una red. O sea, una red primero y después una escala de gato. Digo, Aníbal, cuando suba, agárrate y subí. A la segunda yo voy a subir, o sea, subió Aníbal, estábamos cerca y yo tenía miedo de que enganchara la red o la escala de gatos y se diera vuelta a la balsa y se diera una macana, digamos, tener un accidente ahí cerca. Me había puesto la mochila con los documentos en la espalda y voy a salir de la balsa, me la enganché y dije, no, me olvido de la mochila, de los documentos, de todo, y subo al carguero. Llegamos arriba, lo primero que nos preguntan, ¿cómo estábamos? ¿Todo bien? ¿Qué esto, qué el otro? Una cosa que no mencioné y que sí teníamos también es un EPIRB. Un EPIRB es una radio baliza que se comunica directamente al satélite, identifica el barco e identifica una emergencia. Hay registros de teléfonos para consultar si es viable que realmente ese barco tuvo un siniestro, consultan y con eso se activa el BIR oficial también. Nos dicen, ¿dónde está el EPIRB? Adentro de la balsa. Bueno, vamos a subir la balsa. Digo, bueno, está, recuperamos los documentos. Al principio nos costó horrores subir la balsa, porque la balsa tiene todo alrededor unos bolsillos que se llenan de agua, que son para evitar que se dé vuelta la balsa. Son tipo lastres, son tipo quillas. Entonces lo que hicimos fue despacito, la fuimos levantando y recostando contra la red entre todos, y después subimos la red, la escala de gato y la balsa, todo junto. Agarramos el EPIRB, lo desactivamos, agarré los documentos, y nos decían, no, tienen un camarote, que esto, que el otro. Y dice, no, lo primero que quiero ir es agradecerle al capitán. Voy al puente, me pongo a disposición, le entrego los documentos, o sea, es un tema de protocolo. Y el capitán me dice, están esperando comunicación directa de ustedes para cancelar la búsqueda y rescate. Me dice, miren el radar. Y había, no sé si 15 barcos en un radio de
40 millas que nos estaban buscando. O sea, con esto lo que quiero mencionar es que el sistema funciona si nosotros hacemos bien los deberes. O sea, si nosotros tenemos EPIR, tenemos teléfono satelital, sabemos cómo usarlo, tenemos los elementos de seguridad arriba como para que sean correctos. O sea, si nosotros todo eso lo usamos correctamente, el sistema funciona. Y nosotros en 6 días no habíamos visto un solo barco. O sea, esos 6 días de navegación no habíamos visto un solo barco. Nos comunicamos con nuestro satelital a Fort-de-France nuevamente, les avisamos que estamos bien, que estamos arriba del barco, que estamos sanos y que no necesitamos que nos sigan buscando. A los 30 segundos, por los diferentes sistemas que tenían, tanto Navtex como Inmarsat-A, digamos, ya, llegan tipo mensajes, cancel, search and rescue, vessel Blue Feather, rescue by motor vessel, no me acuerdo el nombre ahora. Y en el radar, los barcos hicieron y desaparecieron. En realidad, el barco que nos rescató dijo, si ustedes realmente tienen una emergencia, los dejamos en Martinica, iban a Francia, a Francia no. No, este barco era otro, el de Liverpool llegaba 2 horas más tarde. Este es un barco italiano, no era un barco inglés, iba a Venezuela. Llegamos a, digamos, o sea, nos dicen, si realmente tienen alguna urgencia, los dejamos de pasada en Martinica. Dije, no, nosotros ya arriba del barco, si nos dan de comer, si no molestamos demasiado, vamos hasta donde ustedes vayan para no generar más molestias. Nos llegamos, o sea, protocolo, lo más complicado fue la parte migratoria cuando llegamos, porque parece que el náufrago es un estatus medio raro, que necesita la confirmación de que se vayan del país. Mientras tanto estábamos no detenidos, pero retenidos de alguna forma. Sí, la parte de lo que eran las autoridades marítimas nos trataron muy bien, tal es así que mientras que el dueño del barco gestionaba nuestros pasajes, nosotros llegamos a las 6 de la mañana de un sábado, se estaban gestionando los pasajes, por suerte, digamos, el sistema que tienen las compañías de aviación se había caído, así que no nos podían emitir el pasaje tampoco, lo cual Migraciones no nos ayudaba, hasta que al final pudieron emitir el pasaje, llegamos corriendo al aeropuerto de La Guaira, y de ahí fuimos a Miami, que justo estaba por llegar el huracán, pero bueno, era el pasaje que teníamos para volver al país y el que nos habían emitido, digamos, en la emergencia para volver. Llegamos al aeropuerto, nos estaban esperando, nos dieron los boarding, nosotros nos habían dado algo de ropa en el barco. Yo le había pasado mi pantalón a Aníbal, a mí me habían dado una mameluco naranja. Sí, es que pasó algo después en el aeropuerto, digamos, o sea, y nos dieron los boarding, ya con el boarding a Montevideo, pero con unas siglas gigantes escritas, yo no tenía ni idea de lo que eran. Llegamos a Miami, el vuelo totalmente sobrevendido, estábamos con, digamos, ¿y ahora qué hacemos? Sin plata, documentos sí, pero sin ropa, sin nada, y en víspera de un huracán. Parece que esas siglas eran algo así como una prioridad 1 en las listas de espera. Y había 4 lugares, y a nosotros nos tocaron 2 de esos 4 lugares, de lo que había en el avión. Pero, digamos, hablando del traje naranja, había conocidos que nos vieron, y nos vieron ahí con las autoridades, y no se arrimaron a nosotros. Tenían miedo de que fuéramos presos, algo de eso. Era lo que teníamos en ese momento. Y bueno, llegamos, esto fue un jueves, y el domingo estábamos acá en Montevideo. O sea, como conclusión, si bien fue un naufragio, estábamos a 320 millas de la costa, tuvimos la suerte de tener todo bien preparado. A veces los armadores, cuando pasamos las listas de los elementos de seguridad, se asustan, pues son un poco caros. Yo doy fe de que no son caros, de que son baratísimos, si tenemos en cuenta que son nuestras vidas lo que está en juego. Bueno, estoy a las órdenes por si quieren algún tipo de preguntas o algo de eso.
¿Cuánto tiempo estuvieron en el agua finalmente? 6 horas. 6 horas. 6. 6 horas. 6 horas. Un poquito menos de 6 horas. La eficacia de la respuesta del sistema depende un poco en qué ruta se esté navegando, ¿no? Porque se trata de, digo, son los barcos que están transitando por esa zona los que van a ir a buscar. Sí, pero si nosotros agarramos un AIS, un Marine Traffic o algo de eso, y miramos lo que es el mar con la cantidad de barcos que hay, es increíble, digamos, capaz que no son 6 horas, pero capaz que en 24 o 36 horas tenemos un barco al lado nuestro. Es muy raro tener un accidente de este tipo en altas latitudes donde no hay barcos que naveguen. Hay pesqueros y eso, pero digamos, nuestros accidentes por lo general son en rutas transitadas. ¿Nada más? ¿Tú tenías algún material, algo de seguridad? Yo después, o sea, tengo unos minutos. Bueno, a ver. 5 minutos. ¿Contra qué se dieron? Bien, perfecto. Ahí hay alguien que estaba preguntando contra qué nos dimos. En realidad, el barco lo que tenía era un problema serio de osmosis. Y nosotros no nos llegamos a dar contra nada. Lo que tuvimos fue una rotura del fondo del barco. Es un tipo de modelo de barco que tenía los tanques de agua integrados al casco. Eso fue trabajando, era un tanque central, nosotros estábamos usando los tanques de proa para sacar peso de los extremos del barco para navegar mejor. La rotura fue trabajando, se fue agrandando a medida que íbamos navegando, el tanque estaba cerrado y lo que se rompió fue la tapa superior del tanque de agua, en última instancia, y lo que nosotros no pudimos frenar, porque aparte la cantidad de agua que entraba era tal que no, digamos, perdimos tiempo en pensar en palletear. Palletear es reparar el casco. Digamos, lo único que nos interesaba era tener la mayor cantidad de elementos de seguridad arriba de la balsa, que en definitiva el barco demoró 5 o 6 minutos en hundirse. O sea, no creo que hubiéramos tenido tiempo de hacer alguna reparación. La reparación, el daño prácticamente empezó el primer día. Nosotros sentíamos un glu, 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 pero dijimos, está bueno, y quedó aire adentro del tanque y no nos preocupábamos por ese ruido. Bueno, hasta que después analizamos qué es lo que había pasado y bueno, aprendimos de que barcos con tanques de agua integrados al casco son complicados, la osmosis es un problema serio en los barcos, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Y digamos, o sea, no confiar solamente en lo que es un survey de alguien, sino tratar de hacer una revisación a fondo cada uno para tener el barco seguro. Pero ahí, en el momento que perdió agua el tanque quedó suelto para romper el casco. Es que el tanque era parte del casco. Claro, es como, o sea, es el tanque, la parte de abajo del tanque era el fondo del casco. La parte de proa y de popa del tanque eran cuadernas. Y los largueros eran los que eran los laterales de ese tanque. Es una especie de grilla que era la estructura del barco, que hacía de los laterales del tanque, el fondo del barco era el fondo del tanque, y arriba había una tapa de eso, y eso hacía el tanque. Es una construcción que se usaba hace años, hoy no se usa más. Hoy no existe un tanque en un barco moderno que sea parte del casco. Ni siquiera de los mercantes o de barcos grandes, o sea, todos tienen doble casco y después tienen los tanques. O sea, no tienen tanques contra el casco. Este barco tenía tanques contra el casco. Eran parte del casco los tanques. ¿Puede generar una presión negativa? No, lo que hubo fue una rotura por deslaminación por osmosis, sí, de lo que es el casco. Y se agujereó el casco. Sí. Es una zona cercana a la quilla hace mucha palanca y fue trabajando. Eso fue todo pegado a la quilla. Comprendí. Entonces se hizo una rajadura, la cual se iba agrandando y nosotros no nos dábamos cuenta porque esa agua entraba y salía adentro del tanque, que estaba sumergido, hasta que en algún momento, digamos, por alguna flexión o algo de eso, se rompió la tapa del tanque, que era postiza, atornillada todo alrededor.
Y una vez que se rompió esa, quedó expuesta la rajadura del fondo del casco. Comprendí. ¿Alguna pregunta? Bueno. Los elementos de seguridad. Sí, voy a, digamos, o sea, no sé si puedo compartir, voy a intentar compartir la pantalla. Necesito que me autoricen a compartir pantalla. Yo no puedo si no me autorizan. Bien, ya me autorizaron. Un segundo. Bueno, voy a pasar un poquito sobre la parte, qué es lo que llevó algunos acontecimientos importantes en la vela, hicieron que se reglamentara un poco qué es lo que tiene que llevar un barco, y parcialmente las listas que yo uso son derivadas de estos listados. Hubo dos acontecimientos o dos accidentes graves que fueron en dos regatas. Una fue la Fastnet del 79 y otra fue Sydney Hobart del 1998. En el caso de la Fastnet, es una regata en Gran Bretaña de 600 millas, largan del sur de Inglaterra, suben entre Inglaterra y Escocia o van a una roca que se llama Fastnet Rock y vuelven. En este caso hubo un montón de barcos accidentados, 303 barcos fueron a la largada, 24 abandonaron, 5 barcos se perdieron, 125 personas fueron rescatadas por los servicios de rescate y 19 personas fallecieron lamentablemente. Al poco tiempo, Sydney Hobart es una regata de las más duras, digamos, yo creo que es la regata que me encantaría correr, pero por lo general hay condiciones bastante adversas y van de proa, y por lo general, y muchas veces llegan a intensidades muy fuertes. Hoy con meteorología y otras cosas, o sea, la van manejando y hasta postergando y se evitan situaciones serias. La realidad es que con esto, en este caso fueron 115 barcos los que largaron, 66 abandonaron, 5 barcos se perdieron, 55 personas fueron rescatadas y fallecieron 5 tripulantes. En su momento fue la ISAF y la Offshore Special Regulations, que lo que hicieron fue un listado junto con la IMO. Hoy, digamos, se terminó de hermanar con la IMO, pero en ese momento se armaron 5 o 6 categorías para clasificar los tipos de navegaciones. Esto es específicamente para regatas. Pero las regatas oceánicas tipo Vuelta al Mundo y eso son categoría 0. Es un listado muy extenso de los elementos que tienen que llevar, tanto de comunicación, como traje de supervivencia, como tipos de balsa, o sea, se reglamenta todo eso. Después tenemos categoría 1 y 2 que se utilizan para regatas duras, pero ya en condiciones no tan extremas, o sea, ya no yendo a latitudes tan altas. Las regatas 3 son de aguas abiertas, pero normalmente cerca de la costa. Podemos ver, digamos, las regatas típicas de acá, de lo que es el Buenos Aires, Punta del Este, Buceo, Punta del Este. Ese tipo de regatas utilizamos categoría 3, en algunos casos con balsa, otros sin balsa. Y después tenemos categoría 4, son las regatas costeras, y 5 son para las regatas prácticamente de día y regatas con cobertura de seguridad de botes, y que los elementos de seguridad son un bichero, un salvavidas, y muy pocas cosas más, achicador y algo más. Pero son para regatas tipo dinghy o digamos, o sea, que tienen cobertura de seguridad por otros botes que andan apoyo. Después tenemos simplemente un listado que yo lo quería incluir.
grabado, todo está disponible, pero si no en lo que es World Sailing, en lo que es la entidad que nos afilia como regatistas, hay que entrar en las categorías de seguridad y están los elementos. Las certificaciones se consiguen listas más simplificadas y no el inglés que tiene por detalle la construcción, o sea, hoy hasta se tienen que hacer las normas y cumplir con los requisitos de estructura y todo eso. Bueno, básicamente eso es lo que quería explicar un poco. Creo que después ya vienen otras cosas que son la preparación de una embarcación, pero básicamente lo que sí me interesaba era que ustedes tuvieran dónde recurrir para lograr conseguir los elementos de seguridad. Bueno, ahora pasamos de lo marítimo a lo fluvial. Una experiencia local de Sofía Sousa, presente acá, que nos va a narrar un suceso complicado, que ha quedado en su memoria. Bueno, adelante. Buenas noches. Lo mío en teoría es algo, parecería ser más simple. Nosotros, Canotaje Travesía acá, decidimos hacer un río más. Hicimos el Sal si puedes, desde la Estación Francia al puente, y el día anterior había llovido y ahí creo que se juntan aguas de varios lugares. Yo creo que la sierra de Santo Domingo o algo así. De Santo Domingo. Santo Domingo, ahí está. Es un río con galerías donde no es profundo, pero bueno, vas a cierta velocidad. Y bueno, nos fuimos separando de acuerdo a las diferentes dificultades. Quedé con mi compañero y por una impericia nuestra se nos dio vuelta la canoa. Nuestras sardinas, nuestras cosas salieron flotando río abajo y tendríamos más o menos 70 centímetros de agua, un poco más, pero era muy difícil mantenerse en pie. Yo de hecho usaba un remo para poder apuntalarme, para poder caminar. Mi compañero rápidamente se subió a un islote. Yo tardé un poco más porque até con un cabo la canoa a una rama ahí que podía, y había una lona que no tuve fuerza para sacarla porque estaba llena de agua, y bueno, directamente me subí al islote. Eso sería en el entorno de las 5 de la tarde. Habíamos almorzado, habíamos comido algo. Salimos a las 11 de Paso Francia y serían las 3 de la tarde, 4. Yo sé que yo tomé agua a las 5, fue lo último que tomé agua. Y bueno, estábamos allí, mi compañero y yo. En el caso de él estaba con equipo, con un pantalón de neopreno y una camiseta, y yo estaba con equipo de neopreno largo, no, en ese sentido estaba mejor preparado que él. Pero no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos alimentos, hacía horas que habíamos ingerido lo último, ¿no? Venía cayendo la noche, venía bajando la temperatura. El otro día nos dijeron que hubo 7 grados, 9 grados, e incluso de noche llovinó. Recorrimos todo el islote buscando a ver si podíamos pasar por un lado, probamos. Yo quería tirarme y con los salvavidas
seguir la corriente. Mi compañero me sugirió que era mejor quedarnos ahí. Bueno, optamos por quedarnos allí. Buscamos donde había un matorral que era un poquitito más alto y ahí nos apoyamos. Nos sentamos allí, pero era todo, no sé, entre medio centímetro y 1,5 centímetros de barro, ¿no? Estábamos ahí. Y bueno, y ahí pasamos la noche donde primero nos sentamos, nos pusimos a charlar, empezamos a sentir frío. Yo tenía un poco más claro lo que nos podía pasar y entonces sugerí que cada vez que sentí las piernas, sentí los pies, sentí los dedos, no sentí los dedos, bueno, moverlos, ahora los sentís, sí, está. Yo no siento las piernas para que me voy a parar, no veíamos nada, no teníamos luz, ni sabíamos dónde estábamos parados. Sabíamos de lo que habíamos visto en el atardecer. Poco a poco nos fuimos enfriando, empezamos a temblar, ¿sí? Por momentos nos parábamos, cuando uno sentía que no sentía algo, se paraba, se movía. Yo debo haber tenido en el entorno de los 14 calambres. Los conté porque también es una forma de mantenerte despierto, activo. Yo sabía que la cabeza era fundamental y a su vez hablaba con mi compañero, le decía cualquier disparate sacándolo de sus casillas, cosa de que se mantuviese despierto, ¿no? Al principio, en un momento decidimos abrazarnos y para mantener el calor, después sentimos que las manos sentíamos frío, las empezamos a poner abajo de las axilas y nos empezamos a poner de espalda, después nos abrazamos, en fin. Mismo los calambres hacían que te fatigaras y temblabas y sentías que perdías energía, te empezaban a doler los músculos de eso, ¿no? De estar continuamente temblando y luchando para no temblar y yo tratando de hablarle a él y bueno, en un momento yo casi siempre mantuve la mente fría, ¿no? En un momentito me fui y recordé, me sentí que estaba en una experiencia, había tenido una experiencia mucho tiempo antes, parecida, de estar casi desnudo en un campo abierto, con frío toda una noche, y sentí que estaba en ese lugar, no que estaba en el islote. Pero esos fueron unos segundos que recuperé y me di cuenta de dónde estaba. Y bueno, así fuimos transcurriendo la noche. Orinamos mucho. Era algo que necesito orinar. Se paraba y a mí me costaba más, tenía que sacar el equipo neopreno era de surf, entonces tenía que abrirse atrás. Ahí está. Y bueno, así transcurrió la noche y la sobrevivimos. Yo tenía claro hacia dónde teníamos que salir porque había visto la puesta del sol y bueno, ya está, hacia el este estaba el campo y arrancamos al otro día pasando de islote en islote y silbando, ¿no? Y allá escuchamos a los compañeros que nos estaban buscando desde el campo y bueno, cuando nos encontraron para mí fue una emoción. Fue una alegría, ¿no? Una alegría enorme y
me acuerdo del abrazo del primer compañero y un termo con té. Eso debe haber sido como tocar el cielo. Seguro, sí, fue el elixir de mi vida, ¿no? Y bueno, de ahí aprendimos muchas cosas. Aprendimos porque lo que sucedió es que los que venían al final pensaron que nosotros estábamos con los que iban adelante y los que iban adelante pensaron que nosotros nos quedamos con los que iban atrás, nos fraccionamos y quedamos solos. Hoy por hoy sabemos que eso no lo tenemos que hacer y bueno, y yo tengo un chaleco donde llevo hasta las hamacas paraguayas, esas chiquitas, no, que usaba el ejército norteamericano en Vietnam. Llevo una ahí, llevo, no sé, llevo linterna, llevo... ¿Y la comunicación? Digamos, o sea, no es ese es un debe que tenemos. Normalmente ahí en los arroyos casi comunicación no tenemos. No sé, yo no soy técnico en el tema, pero eso no lo hemos podido resolver. No a nivel de celular. No, a nivel de celular no, eso ni existe. Y a nivel de VHF tampoco. Eso no sabría decir. Intentamos en algún momento, pero a veces tenemos problemas, ¿no? Y bueno, esa es mi humilde experiencia. Lo único que aconsejo es que sí, que no existe salida que no tenga riesgos y siempre hay que pensar de que el riesgo puede venir en cualquier momento por cualquier pavada que uno haga, ¿no? Y no existe, en nuestro caso, arroyo o río que sea bárbaro. Son todos potenciales peligros. Malaquías, dos preguntas. Una que la hicieron por ahí, que es si la canoa la habías perdido, porque vos comentaste que la habías atado. Se desató, se hundió. ¿Qué es lo que pasó con la canoa? No, la canoa, yo llegué a atarla contra en una rama, ahí la até y la canoa el otro día la recuperaron. Le encontraron. Sí. Y la otra pregunta es, hablaste de que todas las cosas, cuando te diste vuelta, se te fue todo. Sí. Eso me parece que obviamente, con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Pero el producto de no llevar atado todo eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí nosotros tenemos, cuando llevas todo atado y se te da vuelta, la canoa es muy difícil volverla a dar vuelta y achicar y a sacar agua. Entonces, yo en lo personal prefiero que se me vayan las cosas y que las rescate más abajo el resto. Y eso en otras salidas me ha dado resultados. Ok, perfecto. Queda claro. Tengo una pregunta. Cuando ustedes estuvieron en el percance, tenían equipo de neopreno. Yo sí. Si hubieran tenido una de esas que son es una película de aluminio que es como una trazada de emergencia, ¿hubiera sido más efectivo tener ese equipo y no el neopreno? Porque no hubiera puesto arriba del neopreno la película esa de supervivencia. Mira, si hoy pasara lo mismo y tuviera eso, me hubiera sacado el equipo, le hubiera sacado el equipo al otro y cuerpo a cuerpo nos hubiéramos abrazado los dos con la manta térmica. Me hubiera sacado el equipo uno. ¿Perdón? Mantener caliente el neopreno te está consumiendo la caloría también. Claro. Mantener el neopreno y tener la película capaz de más. Claro, pero no teníamos eso y esa era la opción. Pero ya te digo, si fuera hoy me sacaba el equipo, que sacara mi compañero el otro y nos abrazábamos y nos tapábamos con... Sí,
eso haría. Y llevo la hamaca paraguaya pensando de que no estar en el piso para no te chupe el calor, la humedad, el frío de donde estás, ¿no? Digamos, un poco en el mismo sentido, una de las reglas cuando tú estás en el agua, para evitar perder calor, a diferencia de lo que todo el mundo cree, digamos, no hay que moverse. Hay que tratar de estar lo más fijo posible para que, sí, digamos, o sea, para que el agua que nosotros estamos calentando alrededor nuestro no se vuelva a enfriar con agua fría que nosotros renovamos y nos movemos. O sea, es el agua, mantener el agua que nosotros calentamos al lado nuestro, no dispersarla. ¿Y en qué posición? ¿Fetal o...? Es un poco, digamos, o sea, hay unas técnicas para eso. Tengo unos archivos de eso acá, pero tendría que buscarlos. Porque fetal tenés que tener un chaleco muy especial, Claro, si no es difícil. Los chalecos de Sola son todos de acuerdo para eso. Estamos hablando de... No, claro, desde mi ignorancia yo tengo que hacer esa pregunta, no me queda otra. Bernie, el chaleco de ola es el que tiene apoyo para la cabeza, pero que te deja prácticamente vertical, ¿no? Los chalecos Solas es una sigla internacional para que digamos, o sea, lo que reglamenta cómo tienen que ser los chalecos. Y para los casos de los chalecos oceánicos, aparte de mantenerte la cabeza fuera del agua, tienen una capucha que te mantiene la cabeza y lo que son, digamos, los hombros y eso debajo de esa capucha para protegerte del viento y no perder tanto calor por la cabeza, que es el lugar, digamos, que más sangre circula y más es tipo un radiador y perdemos mucha temperatura por la cabeza. Ahí tenemos que evitar, sí, y más si tenemos poco pelo. Estamos ya todos con muy poco pelo. Lo que tenemos que evitar eso, o sea, nuestro cuerpo a medida que vamos entrando en hipotermia va desconectando parte de nuestro cuerpo, o sea, empieza por las manos, por los pies, pero la cabeza no la puede desconectar, pues, digamos, o sea, no podemos seguir generando respiraciones o, digamos, o sea, ritmo cardíaco. Así que, sí, proteger la cabeza y tratar de que no se enfríe. Mucha somnolencia tuvimos. ¿Sí? Sí, esos estados, sí, tuvimos bastante. Yo siempre tengo otro tipo de experiencia porque moteaba mucho, me quedaba una semana solo, entonces estaba más acostumbrado a tener la cabeza siempre en guardia, ¿no? Pero sí, me venían esos estados. No. Sí, yo esa parte no la manejo. Sé que hay que tratar de no dormirse. Hay momentos en los cuales hay que dormir. O sea, hay que elegir cuándo y cómo, ¿no? Claro. Capaz que hay que turnarse. No. Yo soy no hay que dormirse. Te dormís y podés pasar. No. ¿Y si son 2 o 3 días? No sé, no sabes. ¿Eh? ¿Y si son 2 o 3 días? No sé, no. Ahí capaz que sí. Yo no digo de distancias cortas, de tiempos cortos, hablo de tiempos largos, digamos, hay que administrar ese sueño en las horas de más calor o más protegidas de repente. Claro. Dormir durante el día y mantenerse despierto la noche, sí. Eso es una sugerencia nada más. No, sí. Deducción lógica nada más. Es lógico, sí. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Volviste después a hacer los viajes, imagino. ¿Perdón? ¿Repetiste el viaje después de ese? Sí, claro. Sí, claro. Al año siguiente. Y de entrada con Aníbal para que no, digamos, no sea... Montar el caballo. Ahí va. Nos fuimos a Brasil navegando acá en un barco que realmente era una tortura porque entraba agua por todos lados, pero eso es lo normal en los barcos de regata, o sea, no es un defecto de construcción, es un defecto de cómo se navegan los barcos de regata, nada más.
y nos fuimos en invierno a llevar un barco a Brasil, que vivimos mojados, helados, y aparte tuvimos tanta mala suerte que el día que salimos había 1 grado, pero no podíamos, digamos, o sea, teníamos viento a favor, pero no podíamos dilatar nuestra ida porque no llegábamos al evento al cual estábamos apuntando para ir. Bien. Yo no sé si, para redondear, me gustaría simplemente afirmar un poco lo que dijo Malaquías, o sea, no nos descuidemos de todas aquellas cosas que podamos tener. Hoy conversaba con una persona, digamos, hace 60 años los autos no tenían airbags, o sea, los barcos no tenían balsas. Hoy airbags, o sea, hoy lo que nosotros tenemos son un montón de cosas que usamos en la vida diaria, que son los autos con sus protocolos de seguridad, desde los airbags, los ABS, las tracciones controladas. Esas mismas cosas existen en el mundo náutico también. Utilicémoslas. Eso es lo que yo tengo como cierre para esto. Informémonos y utilicémoslas. Hay una Latin Cup marina. Sí. Bernie, Algo. Bernie o Malaquías, una cosa que también yo la aprendí un poco a los golpes, ¿no? Es el tema de, aunque el día esté lindo para navegar, tratar de llevar más de una capa de ropa, o sea, llevar 2 remeras o una cosa que después te pueda sacar si hace calor, bárbaro, pero te vas mojando, el viento que te está entrando, más el spray de agua, todo, si vas con una remera, por más que salga el sol, después de un par de horas de estar navegando, te congelás. Eso, a mí me ha pasado, digo, al final uno trata de llevar varias cosas como para, sacarse más fácil, es más sencillo, pero pasar frío es tremendo. Yo te voy a agregar un par de cosas más. O sea, en las navegaciones tú tenés que administrar tu tiempo, tu sueño y tu hambre de alguna forma, tu comida, tu ingesta. O sea, no pierdas oportunidad de descansar, no pierdas oportunidad de comer o de tomar cuando las condiciones son buenas, para tener el máximo de energías cuando las cosas se complican. Es para seres pensantes. Excelente, excelente. Claro, es para seres pensantes. Está.